seguir pues guardando y conservando, cuidándonos, gloria al Señor, pero ya hay lugares donde pues no se puede reunir. Esta situación está un poquito complicada. Por un lado, ¿verdad? Pues aparentemente llegó algo de remedio con respecto a eso de la vacuna, pero el asunto de la vacuna quizás para nosotros no llegará hasta abril o hasta mayo, no se sabe. Y esto pues hay unas controversias y unas cosas y no queremos, ¿verdad?, ser portavoces de ninguna de ellas, ni a favor ni en contra. A mí Dios me llamó a predicar el Evangelio de Jesucristo. No me llamó a hablar ni a favor ni en contra, ni del virus, ni de la vacuna, ni de cuál es mejor, ni de qué. No, eso es algo personal. Eso es como cuando usted se vacunaba para el flu, que había quien se vacunaba y había quien no se vacunaba. Y hay quien está a favor y hay quien está en contra. Eso se deja a discreción personal. Y que el Señor, ¿verdad?, pues tenga misericordia, amén, de cada uno de nosotros. Y como dicen por allá, no coja al Señor confesado. Así que, hermano, gloria al Señor, cuídese. Lo que tiene que hacer es cuidarse. Eso es todo, cuidarse. Y así el Señor nos va a ayudar. Bueno, amados, esperamos, ¿verdad?, pues que hayan tenido un ambiente favorable en ese tiempo, ¿verdad?, con su familia y se haya cuidado. Gloria al Señor, oremos los unos por los otros y sigamos orando, ¿verdad?, por aquellos que, ¿verdad?, pues están enfermos, para que el Señor les dé fortaleza. No quiero cogerle más tiempo, amado hermano. Vamos a estar puestos en pie. Muchas gracias, gloria al Señor, por su bondad. Vamos a estar puestos en pie en esta hora. Vamos a buscar nuestra Biblia, amén, la epístola de Filipenses, la epístola maravillosa, gloria al Señor. El libro de Filipenses, capítulo 4, un verso bien conocido por la iglesia. Gloria al Señor. Esta mañana estuvimos hablando también acerca de la epístola de los Filipenses, gloria al nombre de Jesucristo, y estaremos esta tarde también, Filipenses capítulo 4, la gloria al Señor, y vamos a leer en el verso 13, vamos a leer el verso 13, gloria al Señor, Filipenses 4, 13, ¿usted sabe cuál es? Santo Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Santo Jesús. Espero que ya amado lo tienen, o si no se lo saben ya de memoria. Esa es la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, te adoramos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias, Señor, por esta tarde tan preciosa, tan maravillosa, que podemos honrar tu nombre, podemos adorarte y también tenemos la bendición de poder escuchar y hablar tu palabra. Te pedimos que nos dé gracia, entendimiento y sabiduría para ponerla por práctica, Señor amado, y llevársela a aquellos que no la tienen. En esta hora, Señor, tan crítica en la humanidad, te pedimos, Señor, que esa palabra que tú has de enviar en esta hora cumpla, Señor, aquel propósito por el cual es enviada en esta hora. Que tú sanes, que tú libertes, hagas cosas grandes, Señor, porque esa palabra siempre será poderosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Esta expresión tan llena de fe, esta declaración tan poderosa, gloria al Señor, hay que ver en qué circunstancia el apóstol Pablo hace esta declaración tan poderosa. Esta mañana le estuve hablando a los hermanos de algunos detalles, ¿verdad?, de la epístola de los Filipenses, y en esta tarde vamos a hacer más o menos lo mismo. Tanto, gloria al Señor, el verso que esta mañana consideramos con los hermanos, el verso 4 del capítulo 4, que dice: regocijado en el Señor siempre, otra vez digo regocijado, que son expresiones poderosas, pero que se dieron en un ambiente difícil, en un ambiente de mucha adversidad, en un ambiente doloroso para la iglesia. ¿Y cuál era ese ambiente, amado hermano? Como le decía a los hermanos, el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. ¿Y qué prisión? Una prisión de máxima seguridad. Y las prisiones de aquel entonces eran terribles y las de máxima seguridad eran horribles. El apóstol Pablo, gloria al Señor, escribe y habla, fíjese, del gozo. Del gozo, y habla del gozo en medio del sufrimiento. Y esto suena como contraproducente. ¿Cómo es que se puede gozar cuando se está sufriendo? Esto, pues, para un psicólogo se oye como paradójico, se oye como controversial.
que tú le digas a una persona que esté pasando por tristeza, llénate de alegría y llénate de gozo. En ese momento eso es un choque. Eso es como un cortocircuito en nuestra forma de pensar, en nuestra filosofía. En la lógica, como que eso choca una cosa con otra, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuál era la situación? Porque es fácil leer, es fácil la retórica, es fácil repetir lo que otro dice. Es muy fácil. Pero no es tan fácil, gloria al Señor, cuando se entiende en el momento preciso de ese contexto, o sea, el contexto en el cual se dice, amén, esa expresión. Primero regocijado, otra vez os digo regocijado. Y luego todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál era la situación, hermano? El apóstol fue llevado preso, gloria al Señor, porque culpaban a la iglesia por el fuego que hubo en Roma. Nerón, el monstruo Nerón, el emperador Nerón, quiso hacer algo nuevo en la ciudad. Cuando llegó al trono y vio a Roma toda vieja y la vio antigua, pues quiso transformarla, quiso hacerla nueva, como decían los hermanos. Todo líder que llega a una posición como que quiere hacer algo diferente al otro líder y a la demás gente, para dejarse con ellos un legado, para dejar un testimonio y para dejar una imagen, ¿verdad? Nosotros los seres humanos nos encanta proyectarnos, proyectar las imágenes, pero el Señor dijo en una ocasión, no te hagas imágenes. Y a nosotros los seres humanos somos creadores de imágenes. ¿Y qué imagen nos gusta crear? La de nosotros mismos. Esa es la principal imagen que nos gusta crear a nosotros. Y Nerón, pues, quiso crear una imagen, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Del Señor. ¿Y utilizando qué? Bueno, mandó a quemar a Roma, y luego una vez quema la ciudad de Roma, culpa a los cristianos. Culpa a los creyentes. Y luego culparon a Pablo como el director, como el líder de los creyentes. Por lo tanto, Pablo se encontraba con máxima seguridad en la prisión, señalado como que no solamente como un criminal, sino como un terrorista, porque todo aquel que procura hacer daño a una comunidad es tratado como un terrorista. Entonces los creyentes de aquel entonces, y aún el apóstol Pablo, era catalogado como un terrorista, y el gobierno lo señalaba como terrorista, cuando en realidad el terrorismo venía del mismo gobierno. Y era el gobierno el principal terrorista. Son cosas que suceden en la historia, que luego más tarde se saben, gloria al Señor, quién verdaderamente es el terrorista. Si es aquel que en realidad hizo algo, o aquel que lo culparon inocentemente, o el gobierno que lo provocó. Eso, ¿verdad? Pues se deja en las manos de la justicia, en las manos de Dios, que Dios es el que sabe todas las cosas. Pues estaba señalado el apóstol, y desde la prisión es que se escribe esta epístola. No fue en el Capitolio, no estaba disfrutando de un manjar en una mesa con los reyes y con los gobernantes, sino que escribe, hermano, desde la prisión, cuando estaba sentenciado a ser decapitado, cortarle la cabeza, cuando ya era consciente de eso. Por eso en una ocasión, en el primer capítulo, que el Señor dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, está proyectando un mensaje tan poderoso en una circunstancia tan difícil, tan adversa. Quería motivar a aquella iglesia, gloria al Señor, que aún estaba siendo perseguida por el cristianismo, y aquella iglesia que había visto cómo Pablo aún en Filipo, gloria al Señor, en el mismo lugar, ¿verdad?, donde se envía esta epístola, gloria al Señor, había sido llevado preso, maltratado, porque hizo un favor, porque libertó, gloria al Señor, a una jovencita de la trata humana, porque había unos explotadores, gloria al Señor, que la usaban para eliminar y para abusar de ella, abusar, gloria al Señor, de aquella adivinación y explotarla. El apóstol Pablo reprendió al demonio, la libertó, la hizo libre, le hizo un favor a un ciudadano, y entonces por ese favor es llevado preso y es condenado a muerte. Pero
Pero allí en la prisión, gloria al Señor, también hay un testimonio en Filipenses, en Filipo, hay un testimonio de que no solamente, amén, su misionero, su apóstol, gloria al Señor, fue maltratado, ultrajado, gloria al Señor, acusado falsamente, sino más bien que fueron testimonios de un milagro extraordinario, que dice que mientras estaban presos, Pablo y Silas estaban adorando y glorificando a Dios, gloria al Señor, amén, cuando adoraban y glorificando a Dios, glorificaban al Señor, hubo un terremoto, un temblor tan extraordinario, mientras le daban la gloria y la honra al Señor, aleluya, y cómo Dios libertó a Pablo, gloria al Señor, y a Silas de aquella prisión, y cómo Dios salvó gente. O sea que eso fue un impacto glorioso para aquella ciudad, para aquella gente, gloria al Señor. No solamente estaba el testimonio de la tristeza y el dolor y de la persecución, sino que había testimonio del milagro, de la provisión divina, de lo que hace Dios con su gente cuando le son fieles aún en la adversidad, aún en el dolor, aún en la persecución, gloria al Señor. Le son fieles a Dios, son honestos con el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces comienza el apóstol, amén, especialmente, amén, a darle palabras de agradecimiento a una iglesia muy amada, una iglesia que se acordó de él mientras estaba preso. Le enviaron con Epafrodito, gloria al Señor, una ofrenda, gloria al Señor. Era la iglesia que le suplía al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo, amén, no podía hacer su trabajo, no podía funcionar, gloria al Señor, se encontraba preso en necesidad. Era la iglesia que le suplía a su misionero. Se le conoce a la iglesia filipense como la epístola misionera, que enviaba al misionero, aquel que estaba en necesidad. Gloria al Señor. Es cierto que el apóstol Pablo en Corintio, gloria al Señor, le dice a los de Corintio, amén, aleluya, que él no quería nada de la iglesia de Corintio, porque era una iglesia que se encontraba en una gran urbe, gloria al Señor, en una ciudad, aleluya, próspera, había mucha gente próspera, pero había tanta competencia, había tanto materialismo, y señalaban al apóstol Pablo como una persona que se aprovechaba de la iglesia. Por lo tanto le dijo a la iglesia: yo mejor me voy a hacer casa de campaña y estas manos mías para que me suplan, pero de ustedes no quiero nada. Y a veces hay que llegar hasta esa conclusión. Pero en el caso de Filipenses, la iglesia de Filipenses se acordaba del apóstol, del Padre, del que los ayudó, del que los bendijo, gloria al Señor. Esa iglesia siempre suplía al apóstol. No como alguien dijo en una ocasión que el apóstol no recibía nada de la iglesia, que él trabajaba, no. Él no recibía de ciertas iglesias por su mala interpretación de lo que es el ministerio, por su mala interpretación de lo que es trabajar para la obra del Señor y dedicarse para la obra del Señor. Prefería mejor no recibir nada de aquellos que daban, amén, con comentarios, con crítica y con queja y con tristeza. Por eso es que, amén, allá en 2 Corintios dice que Dios ama al dador alegre, lo bendice el dador alegre, cuando no se da con tristeza ni se da por obligación. Por eso tiene que escribir eso, gloria al Señor, y escribirle, amén, a los corintios, de que Dios los había bendecido, que Dios los había prosperado, que Dios es el que enriquece, que Dios es el que da riqueza, pero es para bendecir al que no tiene, que es para bendecir su obra. Si estuviera vivo el apóstol Pablo, estuviera de acuerdo conmigo con el tema que tenemos de seguridad y prosperidad, porque eso es lo que enseñaba él, gloria al Señor. Desde luego no estaba hablando de las riquezas que se adquieren a través de la avaricia del hombre, sino que está hablando de las riquezas que se adquieren a través de la justicia, especialmente la justicia divina. Esas riquezas que provee Dios, que suple conforme a sus riquezas en gloria, como está concluyendo casi la epístola, que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Porque el Dios nuestro no es un Dios pobre, es un Dios rico. Es el Dios dueño de todas las cosas, dueño de la plata y del oro. Una vez un creyente dijo: la iglesia no necesita de nada material, necesita solamente de cosas espirituales. Tuve que llevarlo a Génesis y decirle: ¿por qué aún el libro de Génesis, al comienzo, busque esto en la Biblia para que usted vea, Dios habla de que allí hay un río que se divide en 4 brazos? Uno de los brazos se llama, amén, Pinzón, y en uno de esos brazos llamado Pinzón dice que hay oro y del bueno. Y había toda clase de material, de joyas, gloria al Señor, de riqueza. ¿Y para qué Dios, amén, aleluya, si eso no hacía falta, tenía que proveerle eso al hombre? Porque es una necesidad.
Es una necesidad, por eso desde el comienzo se lo provee por el Señor. Ahora eso sí que la Biblia dice que el amor al dinero es la calle de todos los males. Por eso es que muchos creyentes no pueden tener más de lo que tienen, porque sabe el Señor que si le provee más se pierden, porque no tienen la capacidad de ministrar ese recurso que Dios le dio. Es con lo poquito que tienen, y a veces se creen la última soda del desierto. Y la arrogancia y la soberbia, amén, los viste, gloria al Señor, y por lo tanto dicen, no, si se le da un poquito más, se pierde. Mejor es que se conforme con eso, porque mientras tiene eso, por lo menos me busca. Gloria al Señor. Bueno, volvamos entonces, amén, a la situación del apóstol. Amén, gloria al Señor. Comienza a darle unas instrucciones a la iglesia, una orientación a la iglesia. Amén, ya que la iglesia era una iglesia que se había guardado para Dios, y por lo tanto él ni siquiera tiene que abundar mucho con respecto al judaísmo. En el capítulo 3 se dedica algo con respecto a eso, gloria al Señor, para librar a la iglesia de aquella mala influencia. Amén, del judaísmo, gloria al Señor. Amén, de aquella mentalidad, gloria al Señor, de aquellas enseñanzas, de aquellas doctrinas que eran completamente humanas, o sea, del dogmaticismo, del fariseísmo, que es lo que ha perjudicado tanto que el creyente o la gente, gloria al Señor, puedan acercarse a Dios. Son con los parapetos inventados por las religiones, por las instituciones, amén, supuestamente cristianas. Inventamos tantos parapetos, tantas cosas, gloria al Señor, que le hacemos más difícil el camino al cielo a la gente que lo que el mismo Señor estableció. Estando yo, amén, dándole como un rastreo a esto del concepto del dogmaticismo, encontré que el dogmaticismo empieza desde el mismo Génesis. Desde el mismo Génesis. Y el primer dogma lo encontramos cuando Eva le dice al Señor, no podemos tocar, o al maligno, Satanás. Cuando le dice a Satanás, es cierto, no podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, ni siquiera tocarlo. Ahí entró el dogma. Ahí entró el dogma. Porque el Señor no había dicho eso. Y haciendo yo un rastreo encontré eso así. De cómo es que Satanás utiliza esa mentalidad religiosa de imponer cosas a los seres humanos, gloria al Señor, y analizar cosas, gloria al Señor, y entrar en debate y entrar en pleito, gloria al Señor, que ponemos una barrera a que el hombre se acerque a Dios. Por eso él comienza a darle una orientación a la iglesia. Y una de esas orientaciones, esto lo encontramos en el capítulo 1, que se había ya desarrollado un berenjenal de predicadores. ¿Qué es un berenjenal de predicadores? No es otra cosa que un grupo de predicadores que predicaban de diferentes formas y por diferentes motivos. Entonces el apóstol comienza a decirle, si usted quiere tener esta victoria, si usted quiere tener esa bendición de que todo lo puede en Cristo que le fortalece, de que puede mantenerse siempre regocijado, tiene que tener precauciones con las muchas voces. Porque hay muchas voces. Si en aquel entonces, en el año 61, había unas cuantas voces, puede imaginarse ahora, con la tecnología, ¿cuántas voces hay? ¿Cómo cuántas voces? Miles de voces. ¿Y cuántos creyentes, gloria al Señor, andan enredados, andan confundidos, cogiendo de aquí para allá y de allá para acá, prestando atención a tantas voces? ¿Y cómo lo puede ilustrar? El apóstol Pablo, gloria al Señor, dice en el verso 15 del capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ya para ese entonces había gentes con diferentes motivos usando la predicación y utilizando el Evangelio, predicando con diferentes motivos. ¿Quién conoce el verdadero motivo?
solamente Dios. Porque ni aún el que está predicando muchas veces conoce su motivo. Ni aún la misma conciencia. La conciencia podrá señalarle algo, pero muchas veces la conciencia está cauterizada por nuestros propios pensamientos. Por ser sabios en nuestra propia opinión, por nuestra propia experiencia, a veces la conciencia misma hasta nos traiciona. Y hasta la conciencia nos dice, está bien cuando estamos mal. ¿Cómo se sabe eso? Se sabe eso cuando la historia nos dice que hay quien dice una cosa ahora y le llama malo ahora y luego después de un par de años le llama bueno. Quiere decir que hubo una evolución del pensamiento, una transformación en la conciencia. Oh, gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, el que conoce el verdadero motivo es el Señor, que conoce nuestros corazones, que conoce aún las intenciones de nuestros corazones. Por eso Pablo dice, hay una situación de tanta predicación y de tantas voces y de tantas palabras que confunden. Y eso es penoso. Es tanto así que dice que esos malos testimonios añadían más peso a sus prisiones. Quiere decir que como él era señalado como el líder de los cristianos, cada uno de esos individuos que tenían ese motivo negativo de predicar la palabra del Señor y caían en algunos escándalos, ¿quién pagaba? Pablo, porque era el maestro, porque era el líder. Su sentencia era más pesada todavía. Y la iglesia estaba sufriendo eso. Y la iglesia estaba recibiendo eso. Y estaba cayendo en una tristeza. Por eso Pablo en una ocasión habla de la tristeza sobre tristeza. Que tenemos que vencer la tristeza. Y mire de qué manera, mire cómo este hombre lleno de Dios, lleno de la unción, nos enseña a nosotros cómo sacar de lo negativo algo bueno. Algo positivo. Miren lo que dice. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto me gozo y me gozaré aún. Que lo importante es que Cristo sea anunciado. Ya sea por los motivos que sean. Oh, gloria al Señor. Ya sea las intenciones que tenga la gente. Pero Cristo es anunciado. Bueno, hermano, mire, ayer en el día, que era la instalación del gobernador de Puerto Rico. Yo no soy político, pero tengo que orientarme, para que no me digan nada. Para cuando me digan el chisme, ya yo sé las cosas. Pues yo estuve viendo la instalación, porque allí se mueven unas cosas, y yo soy puertorriqueño y quiero saber qué es lo que pasa con mi tierra. Y allí estaba la instalación. ¿Qué pasó, hermano? Que dentro de todo lo que se anunció allí se anunció una abominación. Una abominación se habló allí. Ahora, pero hubieron 5 oraciones. En vez de una sola oración, hubieron 5 oraciones. 5 oraciones. ¿Cuál fue lo importante de todas esas 5 oraciones? Si uno es un fanático radical, lo primero que quizás hacía una persona era o apaga el televisor, o deja que pase esa parte, o los condena a todos. No. Si tú tienes una mente más amplia y tienes una mente como el apóstol Pablo, tú los escuchas todos y termina diciendo, lo importante fue que Dios fue anunciado allí. Que Dios fue predicado allí. Que fue primero el mensaje de Dios que el mensaje del gobernador. En eso radica que usted puede destruir, quizás de algo que usted ve ahí medio nebuloso y medio raro, usted pueda sacar algo importante. ¿Usted sabe cuánta gente ha sacado ventaja de esta pandemia? Estoy hablando con los hermanos del Señor que yo vi, amén, documentales y vi programas, amén, antes de que fuera el año, de cómo hubo gente, gloria al Señor, que se superaron, aprendieron lecciones y que hoy tienen unos negocios y dicen gracias al COVID. Mire para allá. Mire para allá. O sea, cómo hay gente que pueden sacar, gloria al Señor,
amén, un limón que le dieron a hacer ¿qué? Limonada. Aleluya. Y otros se entregan a la miseria, a la desgracia, a la catástrofe, y hasta maldicen. Escuché a uno diciendo que el año 2020 fue un año maldito. ¿Y este que está entrando qué? Entonces, ¿para qué? Si eso no se ha acabado todavía. Al contrario, ahora hablan de una variante que es 70 veces más contagiosa. Por eso ya, amén, Moisés a los 90 años, amén, aleluya, cuando ya estaba con una edad bastante avanzada, escribió: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque todos los días, eso estoy añadiendo yo, todos los días son del Señor. Todos los años son bendecidos. Aleluya. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese mismo que está maldiciendo, si no fuera por Dios, que le da los hijos, no estuviera vivo. Pero alguien dijo: la ignorancia es atrevida. Y nosotros seres humanos en nuestra ignorancia hablamos de disparate y decimos cosas que luego más tarde nos arrepentimos, y gracias a Dios, porque dice: Dios pasa por algo de ignorancia de los hombres, esperando que estos se arrepientan. Porque Dios es tan bueno. Él no nos paga conforme a nuestras acciones, conforme a nuestras palabras. Si Él fuera pagando conforme a eso, no hubiera un ser humano vivo. Oh, aleluya. Él es misericordioso. Y el apóstol Pablo dice: no se preocupen por esos escándalos, esas voces raras, esos mensajes raros, esa profecía rara. No, preocúpense y den gracias a Dios que por lo menos Cristo es anunciado. Y yo me gozo y ustedes gocen también en eso. Y ayer en aquella instalación yo me gocé. Quizás algunos atribuló, pero yo me gocé porque Dios estaba siendo anunciado. Y así le dijeron, uno de ellos le dijo así al gobernador: ¿sabe que cuando termine el juramento va a decir: así me ayude Dios? Para que sepa que sin Dios no vas a poder hacer nada. Alaba si puede. Y eso está registrado, y quizás muchos no lo tengan grabado, pero hay un libro de memoria que todo eso se escribe. Y si el individuo no sabe aprovechar la oportunidad que Dios le dio como a otros, que se le dan oportunidades para hacer buena administración y ser justo con los pobres especialmente, con el Señor, con los más vulnerables, amén, en el día de juicio, con el Señor, ese mismo día, alaba si puede, 2 de enero, a cierta hora, se le dijeron 5 mensajes con 5 individuos que te dijeron que de la mejor manera de gobernar es con la sabiduría divina y la compañía de Dios. Y así mismo se lo dieron: sin Él nada podrás hacer. Y ven que allí no había nadie, amén, sintiendo bendición, pero yo estaba gozándome en casa. Aleluya. Gloria al Señor. Porque es así, hermano. Tenemos que nosotros aprender lo que dice la Biblia de aquellos que, amén, como dice la palabra del Salmo 84, que atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Eso siempre lo estaré repitiendo, Padre hermano. Somos gente que Dios nos, imagínense, hermano, somos gente que Dios nos da la capacidad, gloria al Señor, nos da el poder de transformar las circunstancias adversas en oportunidades, en desafíos, en peldaños que se pueden lograr, que se pueden superar, que lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Y no echarnos, gloria al Señor, amén, a que la tristeza nos destruya, gloria al Señor, a que la mala noticia nos acabe. Buscaremos la forma, porque si el impío busca la forma y la manera de cómo superarse sin tener a Dios, de cómo gozarse sin tener a Dios, aleluya. Dígame si los artistas se murieron ya. No, Señor. No, Señor, ellos preparan, amén, su concierto.
Es verdad que a través de forma virtual, de una manera u otra, ellos siguen grabando, ellos siguen cantando, ellos siguen entreteniendo al pueblo. Porque si aquel que no tiene el gozo que yo tengo, aleluya, puede gozarse y puede poner a gozar a otro, ¿por qué yo no gozarme en el Señor? ¿Por qué yo no disfrutar del Señor en esta hora? ¿Por qué yo no hablar de la grandeza de Dios en esta hora? ¿Por qué hacer como el avestruz? ¿Sabe lo que hace el avestruz, verdad que sí? Que cuando ve, y aunque es una exageración, porque en realidad exactamente no es así, pero eso es una exageración. Dice que el avestruz cuando ve que hay un problema difícil, una estampida, y ve un hueco, lo que hace es que mete la cabeza ahí. Porque no quiere ver lo que está pasando. Pero deja por fuera el cuerpo completo. Deja el cuerpo completo por fuera y con la cabeza allá adentro. Y así hay mucha gente, hermano, encerrado en una cueva. Aleluya. Y descuidándose en otro lugar. Sí, descuidándose. No voy allí porque me contamino, pero vaya y celebra una cosa mundana, impía, y se mete con todos los impíos y están allí. Eso es como el avestruz. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Eso es una orientación. O sea, iglesia, no te dejes llevar por los rumores. Por los rumores, por la mucha palabrería. Por los muchos profetas que hay cibernéticos. Que mira que hay muchos profetas, hermano. Y que han fallado. Que la cosa es que siguen teniendo seguidores aunque fallen. Han mentido y siguen teniendo seguidores. Por allá en la Florida se levantó una sierva del Señor, anunciando que para el mes de septiembre, octubre, venía una catástrofe tan grande y todo el mundo tenía que estar comprando plantas eléctricas, sacos de ajo y esas cosas. Un montón de creyentes gastando un dineral en tanta cosa y no apareció nada. Y todavía sigue la sierva con sus seguidores. ¿Hasta dónde seguirá la iglesia con tanta ignorancia? ¿Hasta dónde seguirá la iglesia? Sigue escuchando otras voces y no escuchando la voz de Dios. Bueno, entonces el apóstol encontró algo en la iglesia filipense. Y es que en la iglesia filipense había una competencia. Vamos a decir una competencia casi profesional. Porque habían unos líderes que se habían convertido al Señor, gente pudiente, que se habían entregado a Jesucristo. No había muchos judaizantes, porque no habían allí, en aquel lugar no había sinagoga, un lugar que había cerca del río de oración, que allí fue donde encontraron a Lidia y oraron al Señor, y allí fue que comenzaron, ¿verdad?, a implantar la iglesia. Pero era solamente un lugar de oración, no era una sinagoga. Por lo tanto, el Señor no tenía que señalarle la doctrina judaizante y corregirlo por eso, porque se habían contaminado, sino más bien había unas competencias de unos individuos en el Señor que querían ser uno más grande que otro. Porque lamentablemente en el Señor, cuando nosotros los seres humanos, amén, el Señor nos saca del pecado, de la maldad, nos saca de estar arrastrados en el mundo en un tipo de humillación perversa y ya nos sentimos libres. Gloria al Señor, y así pasa con todo ser humano, hermano. Ya sea cristiano o no cristiano, una vez alcanza algo en la vida, como que siente cierta superioridad, cierto aire, como que recibe, es como el globo, recibe cierto aire, y usted lo ve un poquito hinchado por ahí, hasta que se encuentra con una espinita. Ahí se vació. ¿No? O le pasa como el pavo real. ¿Ya usted sabe lo que le pasa al pavo real? ¿Verdad que sí? Que el pavo real del Señor, cuando se ve en dificultades, pues levanta las plumas y levanta todo aquel plumaje tan lindo y tan maravilloso, y la gente se queda bobo mirándolo. Pero cuando él mira hacia abajo y se da cuenta que sus patas son flacas y feas,
Ahí baja todo el plumaje. Ahí reduce, ahí se le acabó aquello, la pompa. Se le acabó la pompa. Porque a veces nos pasa así, hermano, el egozum, el yo. Nosotros seres humanos, por la carne, sufrimos eso. No vamos a decir algunos, sufrimos eso. ¿No se da cuenta usted que cada vez que lo elogian por algo, como que existe dentro de usted algo que lo hace sentir bien? Y eso es bueno. Si tenemos que reconocerlo, hay veces que tenemos que reconocer, eso es bueno. Pero mientras lo estén haciendo, denle la gloria a Dios. Que eso es mejor. Que lo reconozcan usted, eso es bueno. Pero que usted le dé la gloria a Dios, eso es mejor todavía. Pero entonces entramos en ese ambiente y parece que ya habían unos líderes que habían tenido aquella experiencia con el Evangelio, con el apóstol, aquella bendición, aquella gloria, aquella glorificación, y ya había una discrepancia dentro. Amén. Ya había algunos como que la humildad se le estaba disipando. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir en el capítulo 2, que lo compartí con los hermanos, ¿verdad? Y los hermanos saben de esto, gloria al Señor. Esa porción tan tremenda que habla de la humillación y la exaltación de Jesucristo. O sea, ustedes van a tener victoria, van a tener éxito, van a vencer la carne, van a vencer el yo, van a vencer la arrogancia, van a vencer la soberbia, pero tiene que ser a través de un modelo. Un paradigma. Un modelo a seguir. Si lo siguen, van a tener la victoria. Si lo conocen, van a tener la victoria. Si hacen lo que él hizo, van a tener también ustedes victoria. Entonces le plasma el modelo de esta manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, miren para allá, todas esas condiciones. Si has experimentado todo eso, porque muchos testificaban de que habían experimentado todo aquello, completable y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, aprendan a ser un equipo de trabajo. Aunque tengan diferencia, aunque piensen quizás diferente, pero sientan una misma cosa, tengan un mismo blanco, un mismo objetivo. Mi hermano piensa diferente a mí, pero vamos directo al cielo. Mi hermano piensa diferente a mí, pero yo no voy a ponerme a pelear con mi hermano. Podemos tener diferencia, pero no antagonizar. No guardar repugnancia por mi hermano. No guardar una espina ni un rencor porque él es diferente a mí o porque dice cosas que a mí no me gustan. Tú sabes que a veces llegamos los creyentes a cierto nivel, creo yo, que es una nube, que nos subimos ahí, que creemos que somos intocables, inalcanzables, ya sea por nuestro tiempo en el Evangelio, ya sea por las aportaciones que hemos dado por tantos años, que algunos hasta las han contado ya y las tienen acumuladas. Si he aportado tanto por tantos años, yo he contribuido en la obra y debo ser considerado a otro nivel. Algunos han pensado en eso, porque, amén, hermanos, se han dado cosas. Cuando yo pertenecía al comité ejecutivo, los hermanos, tanto de una región como de otra, se dieron cosas de gente aún reclamar todo lo que habían aportado durante tantos años. Y habían entrado hasta en demanda. Y habían llevado hasta la iglesia a demandar. Y allá el gobierno le dijo, usted no puede hacer eso porque hay una ley que habla, pero eso, que las donaciones y las aportaciones que los individuos hagan voluntariamente, de eso no puede ser demandable. Y tienen que irse, miren, con la cabeza bajita. Porque hasta eso llega cierto individuo. A unas posiciones que se creen, amados hermanos del Señor, cuando Cristo, aleluya, mire el ejemplo de Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Nada hagáis, mire, o sea, si vas a hacer algo, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores, aleluya, a Él mismo. Si vas a realizar algo, si vive algo,
Si tiene alguna experiencia, oh gloria al Señor, no lo haga para vanagloriarte, ni para contender, ni para competir, sino más bien, aleluya, considera a los demás como superiores a ti, mayor que tú, más inteligente que tú, más precioso que tú. Ay, ahora no digo yo casi, una casi ni respira. ¿Verdad que eso como que es difícil para la carne? Que yo me encuentre con alguien que quizás no tenga la capacidad que yo tengo, ni la inteligencia, ni los recursos, ni el nivel del Señor, y que yo tenga que tratarlo como superior a mí. ¿Podemos hacerlo? Por eso me gusta más, hermano, el trato que tienen los orientales con su prójimo. Que su saludo es casi, es ceremonial. Su saludo es ceremonial. Cuando se encuentran con algún prójimo, es casi ceremonial, es una reverencia que le tiene el prójimo. Y se le enseña su principio, que ese ser que está ahí frente a ti, debe de considerarlo superior a ti. Y ese principio está en la Biblia. Ah, no, él es más pecador que yo, él no va a la iglesia como yo, él no es como yo, por lo tanto eso es, mira, de afuerita. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso es que si tú crees que ese está pecando, recuérdate que tú pecaste peor que él. Que tú viviste una vida quizás peor que él. Y de cosas que nadie sabe, pero que tú sabes y que Dios sabe, alaba si puede. Dios te libró y te perdonó. ¿A cuánto aquí Dios le ha perdonado de cosas terribles? Levante la mano. De cosas que no queremos ni comentarlas con nuestros seres queridos, más ni queremos ni testificarlas. Que se mantienen en secreto ahí. Que ya Dios la arrojó. El Señor lo echó a lo profundo de la mar. Tampoco queremos ponerme el buzo para buscarla. Yo no voy a buscar eso, yo no voy a buscar eso porque el Señor lo entregó ya. Y tampoco quiero que nadie me la recuerde. Por eso debe tratarlo como el mismo Cristo, superior a ti. Miren qué tremendo esto. Ya vamos a terminar la primera parte. Haya pues vosotros de sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse. Hermano, mírenlo. Dice la Biblia que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten, dice el libro de Colosenses. O sea que si existe la naturaleza, el universo, es por Cristo. Porque todo fue creado por Él y para Él. No solamente lo que usted ve, sino lo invisible. Potestades, principados, todo fue creado por Él y para Él. Y el dueño de todas las cosas se despoja de todo lo que tiene. Y se humilla como uno de nosotros. Señor de la gloria, enseñándonos, hermano, que muchas veces nosotros tenemos también que despojarnos de ciertas cosas. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador. Dice la Biblia, porque grande, indispensablemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. ¡Wow! ¡Qué misterio! ¡Qué cosa más profunda es, hermano! Dios se hizo hombre. El creador de todas las cosas se humanizó. Se anonadó. Y vino a ser igual que nosotros. El dueño de la plata, del oro, de la riqueza. El dueño de lo más grande.
se humilló hasta lo sumo, se despojó de toda riqueza y en su pobreza, dice la Biblia, nos hizo ricos. Hello. Nos enriqueció en su pobreza. Ay, santo. ¿Para qué hizo eso el Señor? ¿Para qué hizo eso el Señor? Aleluya. Por lo cual Dios, después que se humilló, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, tú quieres, amén, aleluya, algún día experimentar esa gloria del Señor, alcanzar esa grandeza, debes de conocer lo que es la humillación. Debe conocer lo que es la mansedumbre. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Como decía yo, los hermanos, amén, la humillación y la mansedumbre no se encuentran en ninguna escuela. Mientras yo estuve estudiando, tanto en la escuela como en la universidad, en ningún lugar había un salón que decía humildad 101, mansedumbre 104. En ninguna farmacia encontré un potecito que diga pastilla de humildad, polvo de mansedumbre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hay un solo libro que habla de eso. Y lo habla claramente y con autoridad, porque todos los demás libros que hablan de algo parecido a ese tema no tienen la autoridad que tiene este libro llamado la Biblia. Y Jesús dijo: aprended de mí. Y te podrán muchos libros hablando del Señor de aquella que dejó todo y se fue a servir allá en la India y esto y lo demás, y fue manso. Mire, por más manso y por más humilde y por más que se haya entregado a la pobreza, lo que sea, jamás podrá ser el modelo. El modelo es Jesucristo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, aleluya, porque se despojó de su gloria, se despojó de su riqueza, se despojó de su grandeza y lo entregó todo por ti y por mí. Por lo tanto, si queremos ser un líder y queremos ser gente de Dios y queremos librarnos y gozarnos, amén, y confesar que todo lo podemos en Él, tenemos que entrar en esa humildad. Pero eso el verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumineras en el mundo. Dios quiere que resplandezcamos a pesar de la pandemia, que resplandezcamos, que mostremos por el Señor que somos un pueblo positivo, lleno de Dios, que somos gente que nos gozamos en el Espíritu. Gloria al Señor. Por eso en el capítulo 4, el segundo verso, Él declara de que hay una situación en la iglesia de dos hermanas que estaban ya jalándose las greñas. Dos hermanas que estaban allí con disensiones. Por eso le presenta estos modelos, le presenta estos ejemplos, para luego decirle: por favor, mira, ayúdame a esas dos. A esas dos que están que no se llevan. A esas dos que no se saludan. A esas dos que tienen antipatía una con la otra. Porque se cree, según los exegetas, esas dos con el Señor tienen una condición y una diferencia que en vez entonces de resolverla en el momento correcto, en el foro correcto, si van por allá o aún en la misma iglesia, se ponían a discutir al público, a formar escándalo. Hello. Y a no ocultar. Y a no ocultar el rencor y la antipatía que se tenía una con la otra. Eso de que alguien tenga antipatía en la iglesia con otro, son nuevos. Miren, ahí aparecen dos. Léanlo para que usted vea. Filipenses 4, verso 2. Luego Evodia y a Síntique, que se creen que eran diáconos, que sean de un mismo sentir en el Señor.
sea, yo ruego que esas dos que están a punto de jalarse la greña, que están a punto de entrar en una pelea, en un conflicto. Yo recuerdo una vez, en un lugar donde estaba pastoreando, que me llamó, amén, el esposo de una hermana. Pastor, haga algo con mi esposa y con esa hermana, porque esa hermana mencionó el nombre. Porque están a punto, pastor, de formar un escándalo. Están a punto de entrarse a un golpe. Fíjense, dos hermanas cristianas. Y yo me sentí de tanta indignación en ese momento, no tuve otra cosa que decirle. ¿Sabe qué? Ojalá se entre a cantazo. ¿Cómo usted dice una cosa así? Yo seguro, porque parece mentira que dos líderes que hablan de Cristo, que hablan de la palabra, que enseñan y hasta a veces profetizan, eran unos líderes, le debe dar vergüenza que esté con esas actitudes. Por lo tanto, su espiritualidad es muy baja. Mejor es que se entre a cantazo, que se le quite la riña y luego se convierta en nacional de verdad. ¿Sabe qué? Que no volvió más a pedirme orientación. Y esas dos, lo que hicieron fue que una se fue por un lado y otra para otro. Y todavía es la hora que andan con esa riña. Están en un lugar, en otro lado. Y yo no sé cómo es posible. Porque si tú eres creyente, eres cristiano y eres seguidor de la palabra, cuando el Señor dice, cuando tú tienes algo contra tu hermano, antes de llevar esa ofrenda al altar, tienes que resolver eso con tu hermano. ¿Cómo es posible que te atrevas a predicar así? ¿Cómo es posible que te atrevas a profetizar de esa manera? ¿Cómo es posible que te atrevas a ministrar de esa forma? ¿Cómo es posible que te atrevas a orar por los enfermos de esa forma? Hello. No es posible que te vayas a otro lugar por allá a decir que ahora siente gozo, siente alegría, siente bendición, que siente el fuego. ¿Qué clase de fuego es ese? Cuando todavía tú no has resuelto con tu hermano lo que tienes que resolver. Se quedó una relación rota, destruida allí. Y una ofrenda que se dañó, se perjudicó. ¿Cómo es que la lleva al altar? Hello. Oh, gloria al Señor. Por eso nada que con maravillas ni contienda. Porque esta obra del Señor son un equipo. Y cada miembro del equipo del Señor, aleluya, juegan diferentes formas, diferentes bases, diferentes instrucciones. No todo el mundo, no todo el tiempo que juega baloncesto siempre está tirando la bola al canasto. Hay que pasarla. Y eso es una ciencia, hermano. Los que estudian eso es una ciencia. Si encuentran a uno que solamente está tirando, es verdad que anota mucho y no quiere trabajar con el equipo, lo sacan del equipo. Porque no está trabajando con el equipo. Oh, gloria al Señor. Y esto es un trabajo de equipo. Y el que trabaja en equipo tiene que echar a un lado el yo. Tiene que aprender de Cristo que se despojó. Yo tengo que despojarme de mi yo. Y dar espacio, aleluya. Porque hay un trabajo que hacer. Levanta la mano y alaba la gloria del Señor. Si no lo aprendemos de una buena forma, lo aprendemos de la forma más difícil. Aleluya. Bueno, entonces Pablo dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, no está diciendo que estaban perdidas, pero si seguían así pueden perderse. Y cuando le menciona el libro de la vida, porque el libro de la vida se puede escribir, también se puede empujar. Así es. Hello. Aleluya. Dios puede escribir tu nombre en el libro de la vida, pero también puede mojarse. Evidencia está cuando Moisés le dice al Señor, Señor, no elimine este pueblo. Por favor, no lo quite. O quita mi nombre del libro de la vida. ¿Sabes cómo dice el Señor? No. Yo traeré del libro, yo traeré de mi libro a aquel que peque contra mí.
O sea, que hay manera de mojarla. Hello. Aleluya. Pero ayuda a esta que todavía tienen el nombre puesto allí. Ay, santo. Aleluya. A tiempo tiene tu nombre puesto allí. Protege eso, que tu nombre está puesto allí todavía. No ha sido borrado tu nombre de ese libro todavía. Dios pasa por alto la ignorancia, esperando que te arrepientas, que te convierta, que cambie, que te transforme. Porque no hay mayor gozo que tú sientas que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso te regocijado. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles: no se regocen, no se regocijen de que usted hace milagros, de que los demonios no soportan. Gócese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso es que ahora le habla: regocijado siempre en el Señor. Os digo regocijado, porque el Señor está cerca. Ay. Levanta la mano y adora la gloria del Señor. Luego lo orienta acerca del pensamiento. De eso vamos a hablar algo poquito aquí. Dice: y la paz de Dios, que es lo que debe procurar el creyente, la paz de Dios. Si algo te está interrumpiendo la paz, dile a Dios que te dé la manera de cómo resolver eso. Porque muchas veces nuestra paz es interrumpida, ya sea por una mala interpretación, ya sea quizá por una injusticia que uno cree que es una injusticia, ya sea por algo que se dijo que no nos gustó, ya sea quizá por un trato o lo que sea. Nuestra paz es como interrumpida. Pues mire, usted no deje que su paz sea interrumpida. Usted procure sanar eso, solucionar eso. Porque esa paz, mira lo que hace: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. O sea, la paz de Dios que sobrepasa todo tipo de filosofía, todo tipo de enseñanza. Aleluya. Todo tipo de sabiduría humana. Es la paz de Dios que sobrepasa eso. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que se conserva eso? Mire los versos que siguen hacia adelante. Y ya mismo vamos a terminar. ¿Cómo es que usted puede, amén, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo yo puedo estar gozoso siempre? Amén. Después de estas orientaciones, pero tengo que tener un pensamiento positivo. Tengo que lograr algo con mi mentalidad, con mi mente. Gloria al Señor. Mire, hermano, el pensamiento, gloria al Señor, es algo que llega a tu vida y no es solamente para dominarte. El pensamiento llega para que lo podamos nosotros administrar, ya sea recibirlo o rechazarlo. Pero Dios te dio la capacidad de rechazarlo si no es bueno. Dios te dio la capacidad, gloria al Señor, de estudiarlo si tienes duda de ese pensamiento. Pero hay una forma de cómo tú lograr cultivar un buen pensamiento. Mira lo que dice más adelante. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, hay cosas que pueden afectar nuestros pensamientos. Depende de lo que uno se expone, depende de lo que uno lea, depende de lo que uno escudriñe, depende de lo que uno escuche, depende a qué le presta atención. Eva le prestó atención a Satanás y enseguida ella se inventó un dogma. Si le presta atención a cosas negativas, te vas inventando una doctrina tuya. Si observa mucho lo negativo de los demás, te vas inventando una propia doctrina. Es más, te vas a inventar una excusa. Y cuando Dios te llama a cuenta, la mujer que me diste no fue la serpiente. Porque vas a inventarte algo. Vas a inventar una excusa o una supuesta razón por la cual no le sirve al Señor, no te consagra, no va a cierto lugar, no comparte con ciertas ideas, porque le prestaste demasiada atención a lo negativo. Y no supiste discernir que en eso negativo podía sacar algo bueno.
Porque las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Aleluya. Si llegó la enfermedad para que Dios se glorifique. Para la gloria de Dios. Si me sana, amén. Si no, quiero dar testimonio que aún con dolor y tristeza se puede honrar al Señor. Se puede dar la gloria a Dios aunque me esté muriendo. Oh, levanta la mano y adora la gloria del Señor. Aleluya. Dios no está obligado ni sujeto a que me tiene que sanar. No, si ya lo hizo. Ya estamos sanos, aunque estemos hechos pedazos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. A veces me dicen, pastor, ¿cómo te está? Le digo, bien para la gloria del Señor, aunque con los achaques de Dios. Me dicen, no, si usted no está bien. Le digo, no, estoy jovencito, no 15 tenga. Tengo que reconocerme que ya estoy entrando en esa etapa. Cuando ya uno pasa de los 50, no me mire nadie. No me mire nadie, porque nadie se ponga triste en esta hora. Cuando pasan los 50, humanamente, Pablo dijo, se va desgastando este cuerpo. Esto se va gastando, creo. Claro. Esto no es jabón que nunca se gasta, esto es jabón que se gasta. Y cuando le cae demasiado aguacero, más se gasta. Se va gastando, pero el interior, alaba si puede. El interior se va vivificando, ¿sabes? En el interior hay un muchachón ahí. Gloria a Dios. Alabado Jesucristo. Alguien dijo, en el día de la resurrección y la transformación de nuestro cuerpo, ¿cómo seremos? ¿Jóvenes o seremos viejos? Ni seremos jóvenes ni seremos viejos, sino que seremos seres transformados, con el cuerpo glorificado. Se llama cuerpo glorificado. Seremos gente glorificada. ¿Tú puedes darle gloria a Dios por eso? ¿Tú puedes darle gracias a Dios por ese milagro tan grande? Por eso que Dios va a hacer con nosotros. Que aunque este cuerpo está desbaratado y está hecho leña muchas veces, que a veces te duele hasta el pelo, hasta la uña, te duele todo. Te levanta un día en la mañana que eso es, que te suena todo. Todo, te suena todo menos la voz. Hermano, por algo el Señor dijo, voy a dar un cuerpo nuevo. Los voy a glorificar. Por lo tanto, tú no te desanimes por eso. Si alguien te llama viejo, mira, la primera vez que a mí me dijeron viejo, en ese momento yo como que me había caído en cuenta. Y yo digo, ¿por qué me dicen eso a mí? Y fui enseguida a mirarme. Y tú sabes, es que el espejo es tan honesto y tan cruel. Me dijo, es verdad, resígnate muchacho. Así me dijo. Y yo me pongo los hombros, pero ¿qué se va a hacer? Pero entonces uno se goza en el Señor. Pablo ya era un anciano prácticamente. Un hombre todo dolorido, sufrido, maltratado en el Señor. Y estaba hecho canto prácticamente, pero decía, en esto yo me gozo. Aleluya. Regocijado el Señor siempre. Y miren lo que dice, aún estando en esa etapa, en gran manera me gozo en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. O sea, él sabía. Y ya de un tiempito de que no había llegado, no había llegado el sonante, no había llegado la ayuda. Y ay, ¿cuándo llegará? Porque es que usted no puede negar que eso hace falta. Usted no puede negar que eso hace falta. Y cuando llegó, ay, me gozo. ¿Quién no se goza? Cuando le llega el chequecito. O cuando lo ponen allá y usted se chequeó la cuenta, ay, ahí está. Ahora mismo que prometieron ese incentivo, que están peleando que de 600 o que si 2,000.
Como quiera que sea la manipulación que tenga el gobierno, porque detrás de eso, detrás de nada te comen la pechuga. Pero como quiera que sea, cuando lleguen allí y suenen, usted va a decir, ay, qué bueno, ¿Es así o no es así? ¿Verdad? ¿Hace falta o no hace falta? Seguro que sí, hace falta. Pablo dijo, yo me gozo, fíjese, del apóstol Pablo, que habla de riquezas en gloria, que habla de que su ciudadanía está arriba en el cielo y habla de espiritual, dice, me hacen falta los chanchitos, me hace falta eso. Con eso puedo comprar mi cosita aquí en la prisión. Con eso puedo comprar el jaboncito, puedo comprar la navaja de afeitarse, que puede afeitarse. ¿Hace falta o no hace falta? Pero miren lo que dice, amado hermano, que Dios es bueno. No lo digo porque tenga escasez. Ay, qué bueno es eso. Qué bueno es cuando el creyente sabe que Dios es el que le provee, que Dios es el que le suple, que Dios usa sus instrumentos. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. Ahí está el tiempo, hermano, que usted aprenda a contentarse, no importa el COVID, que se multiplique en 20, en 30 o 40. Usted aprenda a contentarse en el Señor. Levanta la mano y adora la gloria. Cuando dijeron por allá en Europa hay una nueva variante, 70 veces más contagioso, todo el mundo dijo, ¡uy! ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Quién podrá librarme? Enseguida comenzó a caer, voy a cerrar el aeropuerto. Y cuando dijeron los científicos, pero si es que donde quiera que esté el COVID va a haber eso. Porque la otra cosa es como una mutación. Y ya, que sin Colorado, que sin California, ya, está por ahí ya. ¿Qué vamos a decir la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? Nosotros sabemos contentarnos cualquiera que sea la situación. Adóralo, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Y mi alegría no depende de música, mi alegría no depende, cuando la música es necesaria, mi alegría no depende de cosas de esta tierra ni de vicios. No, mi alegría depende de la presencia del Señor. Pablo decía, si es que yo aquí preso tengo libertad porque la palabra no está presa. Es que yo aquí preso tengo la presencia de Jesucristo. Aleluya. Aquí yo me gozo del Espíritu Santo. Aunque esté todo dolido. Gloria a Dios. Aunque esté sufriendo, siente infección. Aleluya. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Sé vivir humildemente. Y cuando habla de humildemente quiere decir con una escasez. Y sé tener en abundancia. Ahí está. Sé tener. Y Pablo sabía de eso porque es un abogado. Él sabe tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo enseñó? El que te enseñó a ti. El que nos está enseñando a nosotros. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces abre la boca con aquella seguridad, aquella certeza, aquella libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gracias damos al Señor, amado hermano. Él es el que nos da la fuerza. Por eso decía yo el salmista, Dios es mi amparo y mi fortaleza, y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y no temeré aunque la tierra sea removida, aunque se traspase los montes al corazón de la mar, o sea, aunque haya un tsunami, aunque haya un temblor, aunque haya lo que haya, no vamos a tener miedo ni terror de ninguna clase. Sí, precaución y cuidado. A mí me han señalado como que soy un pastor que tiene terror, porque le digo a la gente, cúbranse, porque le digo a la gente, pónganse la máscara y póngansela bien y tápese bien la nariz. Algunos se me ofenden por eso. Cúbrase bien, porque si esto es un virus, amén, de problemas respiratorios, si es un virus de problemas respiratorios, se va a tapar las orejas.
¿Ah? ¿Qué se va a cubrir? La boca y la nariz. Pero hemos sido señalados, mal interpretados, pero no importa. Sabemos vivir cual sea la situación. He aprendido a vivir acompañado de gente, he aprendido a vivir solo. No nací con multitud, ni siquiera tengo un gemelo. Tampoco nací vestido, desnudo salir del vientre de mi madre y desnudo volver a ella. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sé confiado en el Señor, que cuando alguno me ha abandonado, Dios envía 10 para bendecirme. Oh, gloria al Señor. Cuando alguno me menosprecia, cuando uno me menosprecia y me aborrece, aparecen unos cuantos amándome y apreciándome y agradeciendo el trabajo que Dios nos ha dado en este lugar. Así que, iglesia, tú no tienes por qué, amén, aleluya, declararte derrotada, sino de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Declárate una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia en seguridad. Y esa declaración también que sea tuya. Todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Levanta tu mano en esta hora y agradece al Señor esta palabra que Dios nos ha dado. Siempre hacemos un llamado a aquel que quiere reconciliarse con Dios, quiere entregar su vida a Cristo. Recuerden que es Jesucristo el que te habla. El pastor es un instrumento de paso. Que hoy está aquí y quizá mañana no esté. Pero Cristo siempre está ahí. Y su palabra permanece para siempre. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Quieres entrar en ese ambiente de ese gozo inefable, inexplicable? De ese gozo que los psicólogos no pueden explicar ni expresar. Que no hay una ciencia que pueda expresarlo. Solamente aquel que lo siente. Que puede cantar en medio de la epidemia, del dolor y de la amargura. Que puede decir después de la pérdida de 10 hijos, como dijo aquel, Dios quitó, el nombre de Dios bendito. Aleluya. Quiere entrar en esa capacidad, en esa mentalidad de poder disfrutar de la presencia de Dios sin importar si hay cosas materiales, si la hay o si no la hay. Que no te escandaliza nada ni mala noticia, porque el justo no tiene temor de malas noticias. Aleluya. Que se aparece otro virus, que se aparece así, que se parece multiplicado, que se aparece que llaman el supervirus. Está el supervirus, pero yo le sigo al super de los super. Al mero. Al upa, al papá de los pollitos. Al más grande. Al poderoso. Al gran yo soy. Aleluya. Que puede hacer que se desaparezca el virus de un momento. El que tiene poder para hacerlo desaparecer. Porque eso es un ser vivo, ¿sabes? Eso es un ser vivo. Por eso es que muta, porque es un ser vivo. Igual que nosotros, somos seres vivos y cambiamos y mutamos. ¿Quieres aceptar a Cristo? Levanta tu mano donde quiera que tú estés. Repite conmigo esta palabra. Señor, te acepto. Señor, me entrego a ti. Una cosa te pido. Enséñame a ser humilde y a ser manso y obedecer a tu palabra. Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Borra mis pecados, borra mis rebeliones. Señor, sálvame por tu misericordia. Señor, he vivido distanciado, separado de ti. Ahora reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Quita el orgullo personal, el orgullo de la carne, la arrogancia y la soberbia, quítala, Señor, de mí.
Enséñame a depender de ti, oh Dios. Te pido perdón. Gracias, Señor. Ahora me oro por ti, Padre, bendice esta vida. Bendice esta vida, Señor, que te acepta en esta hora, que se entrega a ti. Lávalo con tu sangre maravillosa y preciosa. Y permite, Señor, que pueda buscarte y pueda servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a sentarse un momentito, van a repartir, pueden sentarse los hermanos un momento, van a repartir, ¿verdad?, los certificados a aquellos hermanos que leyeron la Biblia por el Señor en el año. No se nos vaya, si usted la leyó, hágaselo saber a mi esposa para que le dé el certificado. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? Se le quedó está bien. Bueno, vamos a nombrar a los hermanos y vamos a repartirlo. Sí, se lo olvidó. Hermano Francis Silva. Esa no es. Hermana Rosa Candelaria. Está bien esa. Hermano Juan Rosario. Esa. Bueno, Juan Rosario. Mire. Su certificado. Esa es su graduación. Lo que pasa es que está un poquito apatista. Jacqueline Padilla. Bueno, Jackie, voy a buscar su certificado. Un aplauso, de grabar. ¿Quién es? Josefina. Nuestra hermana Vitalis. Vitalina, leíste también. Mire para allá, los jóvenes, leyó la Biblia completa. Evelyn Vázquez. Bueno, Evelyn, llévaselo allá. Ahí que se lo lleve. Llévaselo allá aquí. Doña Gloria Yara. Ok. Hermano José Figueroa. Amén, que también la leyó. Un aplauso para todos ellos, hermano. Usted lo puede hacer, hermano. Mire, estamos empezando ahora. Y yo creo que con esto de la epidemia, mire, no hay culto lunes, no hay culto miércoles, no hay culto viernes, no hay culto sábado. O sea, que hay tiempo para que usted saque su ratito. Y una clave, una forma como leer la Biblia al año, le hace 3 capítulos del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Desde luego, hay algunos del Antiguo Testamento, como el Salmo 119, que tiene que leerse de 3 veces. De 3 veces tiene que leerse. Algunos se lo leen el mismo día. Pero mientras más usted lee la Biblia, más usted la va a entender. Y más fácil va a ser leerla. Cada vez que yo entro con el hermano todos los años, la encuentro mucho mejor todavía. Desde luego, más misteriosa todavía. Y Dios nos revela cosas grandes. ¿Tú quieres que Dios te revele cosas grandes? Entra en eso. Sé que algunos, ¿verdad?, por alguna razón u otra no lo han hecho, pero sé que algunos también la leen muchísimo cuando van a predicar, van a enseñar. Como le dijo el hermano, esta epístola de Filipenses, tuve que leerla como 3 veces para poder hablar de ella. Y la he leído 3 veces más con el Señor. Pero cuando me toca el momento de leerla, la leo otra vez. Y no me arrepiento de repetirlo, porque es una bendición cada vez que usted saborea ese rollo. Así que felicitamos a los hermanos, y ya para el año que viene, hermanos, ya estamos en el capítulo 10 de Génesis, por ahí. Así que avance, gloria al Señor, que esto es una grande bendición. ¿Verdad, hermano? Todos aquellos que lo han leído alguna vez, ya no sé este año, pero lo han leído otras veces, ¿verdad? Que ustedes cuando lo hicieron y terminaron, ustedes sintieron una bendición tan grande. Levanten las manos los que sintieron esa bendición tan grande. A mí, hermano, yo cuando lo hice por primera vez, yo comencé a llorar. Y comencé a decir, Señor, tanto tiempo estudiando la Biblia, de eso hace mucho tiempo, estudiando la Biblia, y que yo no haya podido hacer esto. Gracias, Señor, por este logro tan grande. Y lo consideré como uno de los logros más grandes de mi vida, más grande que mis estudios académicos, fue poder leer la Biblia completa en el año. Trate, hermano, por eso Dios nos ha bendecido tanto. Cada vez que me preguntan, ¿cómo es que Dios le entregó todas esas cosas? Es porque es una iglesia que lee la Biblia. Y que no estamos en esa estadística del 82%, que se hicieron unos estudios, del 82% del cristianismo que no lee la Biblia. Nuestra iglesia no es así. Nuestra iglesia lee la Biblia. Damos gracias a Dios por eso. Dense un aplauso a usted mismo, hermano. Vamos a repartir el pie esta hora, hermano. Y doy gracias a Dios. Gracias a Dios por esta bendición, este año, esta iglesia, que es mi mentora. Yo no tengo más mentor más que el Señor y la iglesia.
La iglesia es mi mentora. Mi felicidad es estar aquí. Es estar con ustedes. ¿Qué haré cuando me retire? No sé cómo. Porque llegará el momento del retiro, si es que llega. Si es que llega. Lo que pasa es que el Señor llegue antes. Pero a mí me hace falta la iglesia. Me hace falta, ustedes me hacen falta. Así que damos gracias a Dios por eso. Levantemos nuestras manos y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por las vidas. Enviamos la palabra de sanidad para todo aquel que se siente enfermo. Para todos aquellos que conocemos, seres queridos, hermanos, que están enfermos, que están pasando aún por la epidemia, que fueron alcanzados por el COVID. Pastores, ministros, evangelistas, iglesias completas. Señor, Padre, ten misericordia. Padre, ayúdanos en esta hora. Extiende tu mano misericordiosa, Señor. Y que esto pronto se acabe.